Muy bien, a esta hora 2:10 vamos a entrar en contacto a través del Skype con el ex ministro de Economía, Alfredo Thorne, para hablar del tema económico y para hablar de esta fase que se han hecho en todos los anuncios a nivel ministerial. Empieza una reactivación o el movimiento lento y gradual de algunas actividades económicas. El ministerio, los ministerios van a fijar ciertos protocolos. Estamos hablando de minería e industria, hablamos de construcción, de algunos servicios dentro del ámbito de restaurantes y afines. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estas declaraciones, pero desde el punto de vista de un exministro de Economía, en una situación de crisis extrema como es esta, que no tiene precedentes, la reactivación económica en estas fases mostradas es lo que verdaderamente requiere el país en este instante. Buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a tu audiencia. Mira, yo creo que, y seamos bien sinceros, que la razón por la cual estamos reactivando la economía es porque el costo económico ya está siendo muy elevado. O sea, ya no da más. Las presiones sobre el Ejecutivo son realmente, yo me imagino que realmente importantes. Cuando vemos los índices de cuánto hemos avanzado en la sanidad, yo veo que no hemos avanzado lo suficiente como para justificar la reactivación económica todavía. Sin embargo, yo pienso que ya esta es una decisión que se ha tomado, y lo importante es asegurarnos de que no vamos a retroceder en estas decisiones, porque lo peor para la economía sería decir, ya empezamos a reactivar y después volvemos al aislamiento. Eso yo creo que sería nefasto para la economía. Ahora, claro, eventualmente imagino que en un escenario de rebrote, ¿qué es lo que podría ocurrir? Lo que tenemos que aprender es a convivir con un virus y tener nuevas normas de conducta personal para poder manejarnos en una situación de ese tipo. En otras palabras, es decir, 50 días de cuarentena, que hoy cumplimos 50 días, en términos de salud no han dado los resultados esperados. Y en términos de economía, ya el costo, no sé si lo vamos a poder recuperar. Este año es imposible, pero el próximo podría ser. Y la pregunta también es, con los rubros que han empezado y con estos 27 sectores, ¿se puede echar a andar la rueda? A ver, el costo de la economía yo pienso que ya es bastante alto. Sin embargo, vamos por partes. Por ejemplo, Suecia está implementando un programa en el cual simplemente deja que su población se contagie, pero hay ciertos protocolos inclusive en Suecia. En Suecia se hace un trabajo muy detallado de aislar a la gente que está contagiada, a los que nosotros llamamos los asintomáticos, y se les va separando. Entonces, lo que no está bien es pensar que la cuarentena por sí solo iba a solucionar el problema. Ya, pero un sistema, digamos, hospitalario y de sanidad de Suecia es incomparable con un sistema como el nuestro, que yo lo que he considerado y he sentido más sincero cuando se ha dicho, y lo ha dicho Pilar Macetti, que lo único que estábamos haciendo acá era comprar tiempo, porque si no, digamos, el desborde hubiera sido 5 o 10 veces más de lo que hoy estamos padeciendo en términos de salud. Y yo creo que eso es cierto, y esa es la razón por la cual no podemos implementar un sistema como el que ha implementado Suecia. Pero si íbamos a implementar un sistema de cuarentena, también necesitábamos hacer protocolos. O sea, estamos viendo lo que está pasando en los mercados, estamos viendo lo que está pasando en el transporte. O sea, ahí se debió de implementar ciertos protocolos. ¿Por qué los mercados tienen que ser en espacios cerrados, aglomerados? ¿Por qué no utilizamos las vías olímpicas, las canchas de fútbol, etcétera, para abrir y poder implementar protocolos donde no haya contaminación? Pero vayamos a donde creo que me quiere llevar, que es la parte económica. Lo que quiero es ver si este procedimiento y esta evaluación que se ha hecho a nivel de gabinete, y creo que como decisión central ha tenido que ver el Produce, en fin, es como el comienzo del movimiento de rueda, o aquí es insuficiente en el sentido inicial, ¿no? No me refiero a los resultados, ¿no? A ver, yo pienso que es importante que iniciemos la reactivación, y es importante porque hay mucha gente que no tiene de qué vivir, ¿no?
Sí. O sea, no han sido suficientes los bonos y hay gente que necesita generarse una fuente de ingresos y que simplemente no existe, ¿no? Hay muchas grandes empresas que ya no le alcanza la liquidez tampoco y ni con Reactiva Perú. Entonces, estamos gradualmente yéndonos contra la pared y es la razón por la cual estamos empezando la reactivación. Ahora, de lo que yo he podido ver de la apertura, yo pienso que me parece muy bien que se haga la reapertura, pero me parece un poco complicada la forma en que el gobierno está planteando la reapertura. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Porque lo que yo diría es, hay que hacer la reapertura sobre los sectores donde hay menos aglomeraciones. ¿Cuáles son esos sectores? Los intensivos en capital. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la minería de tajo abierto, ¿no? Donde los trabajadores van a trabajar 20 días y descansan 10. Entonces, en esos sectores podemos encapsular a los trabajadores, podemos hacerles las pruebas y por último le ponemos un pasaporte de que tú no estás contaminado. O sea, pero hay otros sectores que no se puede hacer eso. Claro. ¿No? Entonces, yo quiero seguir ampliándolo, si me permites, Alfredo, pero tengo que ir a una pausa. Si nos permites, si nos dejas unos minutitos a través del Skype, regresamos y reanudamos la conversación. Volvemos, luego de la pausa. Comunicación con el ex ministro Thorne, que estamos a través del Skype hablando de esta primera fase que ha echado a andar el gobierno en relación a la reactivación de algunos de los sectores económicos del país. Hablábamos del tema de la minería. Si bien es cierto, se ha soltado un poco el sector, tú señalabas, Alfredo, que esto no es suficiente. Esa no es una queja o una observación solamente de tu parte, sino que han habido varios economistas que lo han hecho. Es decir, no sé cuáles han sido los criterios, pero desde el punto de vista tuyo, ¿toda la minería debió haber salido? No, a ver, lo que es tajo abierto yo pienso que debe haber salido. Lo que son túneles creo que no podría haber salido. Y yo pienso que ese debe ser el criterio. El criterio debe ser aquellas actividades intensivas en capital pueden salir porque hay pocas aglomeraciones. Aquellas actividades intensivas en mano de obra, pues hay que establecer protocolos muy, muy delicados. Yo no digo que no puedan salir, por ejemplo, los restaurantes están saliendo con un sistema de delivery, me parece que... Sí, pero en realidad va a ser el 1%, el 2% de los restaurantes en el país. Y volvemos a hablar de que todos estos sectores están muy vinculados a la formalidad de un empleo, que viene a ser 20-25%. ¿Y el resto? Bueno, pero hablemos de los mercados entonces. O sea, en los mercados, concentrémonos ahí está el 60%, o sea, en servicios está el 60% del PBI. Centrémonos ahí. En los mercados podemos establecer protocolos. ¿Por qué no utilizamos las canchas de fútbol, los parques y empezamos a abrir los mercados en vez de tener a la gente metiéndose a un mercadito chiquitito, sin espacio, donde prácticamente todos nos contagiamos? O sea, es casi lo peor. Los bancos. ¿Por qué tenemos que llevar a la gente a recibir su bono de 380 soles a un banco y hacer una cola? Porque hay un montón de gente que no tiene ninguna cuenta, ninguna fórmula y que no aparece, digamos, en el sistema financiero. Es una realidad también. Bueno, pero a ver, en esta coyuntura nosotros tenemos que innovar, tenemos que crear nuevas fórmulas. Lo que podríamos haber hecho es utilizar más efectivamente, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas para identificar esta población y llevarle, no sé, su dispositivo, llámese un celular, una tarjeta, y llevárselos a ellos. ¿Por qué los tuvimos que traer nosotros a los centros de aglomeración? Yo pienso que eso está mal. Simplemente por poner un ejemplo, yo pienso que el gobierno ha hecho muy buenas cosas, pero en este momento estamos en la fase más crítica, que es la apertura de la economía. Fue muy fácil cerrar la economía.
es muy difícil abrirla, que es donde estamos, ¿no? ¿Y cuál es tu proyección para de aquí a, digamos, a fin de año? O sea, ¿cómo, teniendo en cuenta que esto va a ser gradual, teniendo en cuenta que se habla de 4 fases, teniendo en cuenta que hay un montón de sectores que ni siquiera están en la lupa y que son parte del movimiento laboral y de ingresos en el país? O sea, ¿qué debemos esperar en estos próximos 5 o 6 meses, ¿no? A ver, si yo le creo a la ministra de Economía y tengo razones para creerle, y le tengo razones para creerle, muy sencillo, la aritmética es como sigue. La economía, el sector privado le va a quitar al PBI casi 15 puntos porcentuales entre ahora y mayo o sea, este mayo, ¿no? Yeah. O sea, asumiendo que regresamos el 11 de mayo. Sí. Y el sector público le va a inyectar a la economía más o menos unos 8 puntos porcentuales. Okay. Lo que sale, en nuestra opinión, es de que el PBI cae 12 puntos porcentuales. Pero claro, mucho depende de que el bono de 380 soles le llegue a la población vulnerable, que el bono rural llegue a la población rural, etcétera, etcétera. Que el bono universal, Perú, que también también llegue. O sea, el dinero tiene que entrar a la economía. Reactiva Perú, para que pueda salir. Claro, no, pero Reactiva Perú, pongámoslo en términos muy sencillos, Reactiva Perú, hasta el día de hoy no se ha desembolsado un solo crédito. Esto se debió hacer inmediato, o sea, el Banco Central debió entregar el dinero en el momento en que se realizaba la subasta, ¿no? Pero algunos bancos privados me han informado que sí, que ha habido una petición de créditos a partir de Reactiva Perú. Yo no puedo asegurar que así haya sido, pero me dices que no hay ninguno que se haya otorgado dentro de ese... No, desembolsado. Desembolsado. O sea, yo pienso que Reactiva Perú es un programa fantástico porque baja las tasas, hay mucho interés, ayuda a las empresas a ajustarse, pero ¿qué pasa con la empresa que no tiene liquidez y necesita ajustarse? ¿Qué es lo que va a ajustar? Lo único que va a ajustar es la planilla, ¿no? Claro. Entonces empezamos... O sea, votando gente. Nosotros decimos los economistas, el second best y el third best, es decir, las decisiones que no quisiéramos tomar y tenemos que tomar porque no tenemos otra opción, ¿no? Ok. Bueno, siempre es interesante conversar contigo, Alfredo. Muchísimas gracias por darnos estos minutos y vamos a seguir hablando de economía y ya desde el punto de vista de nuestro compañero Omar Mariluz para ver otra de las preocupaciones que hay también en el país. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a tu audiencia. Chao.